Muy bien, Evangelio según San Lucas, ¿no? Vamos a ver aquí este Evangelio. En los cuatro Evangelios, hasta aquí estamos viendo tres, estamos usando esta, este bosquejo general, ¿no? Primeramente vemos los aspectos generales del Evangelio, luego vemos un esquema y contenido del Evangelio y finalmente algunos temas principales. Ese es el bosquejo general que estamos siguiendo. Y seguimos un solo bosquejo para al menos esto nos ayude a recordar el estudio, ¿sí? Que más adelante. Pueden hacerse otro tipo de bosquejo, pero quisimos ser sencillos en hacer solamente tres partes en cada clase. Veamos entonces los aspectos generales de este evangelio, ¿no? Eh, Siempre empezamos mirando en este caso el asunto del autor, ¿no? Nosotros nos vamos hacia la parte que, a ver, que siempre se ha venido diciendo desde los inicios de la iglesia, desde los inicios que se conocieron las escrituras, siempre se ha atribuido, en este caso, a Lucas la autoría de este libro. La discusión y la duda, eso es de recién, eso es de 1800, 1900, de que aparecieron ciertos teólogos de una tendencia bastante liberal, ¿no? Que muchas veces se creen mucho más inteligente que los de antes, ¿no? Y entonces empiezan a dudar todo, ¿no? Pero aún esa investigación de duda ayuda, porque cuando uno lee a estos autores que empiezan a dudar de todo, hasta de ellos mismos, uno aprende porque ellos en cierta forma ahondan cierta investigación, pero a las finales lo que hacen es, nos ayudan a corroborar lo que ya se viene diciendo de hace siglos atrás, ¿no? De que tal personaje es el autor de tal libro. Ah, Nosotros tenemos eh, dos prólogos, uno en el Evangelio según San Lucas y el otro prólogo en el libro de los Hechos. Ambos libros fueron escritos por Lucas y al menos nos comprueba su autoría. Ambos libros están dedicados a un tal Teófilo. Ahí estoy poniendo en un recuadro rojo, ¿no? El nombre de Teófilo, ¿no? Él va a decir, dice, muchos han tratado ya de explicar todo esto, pero yo haciendo una investigación muy diligente, ahora quiero ponerte pues escribírtelas por orden, dice, oh excelentísimo Teófilo, ¿no? Y luego en el capítulo 1 de Hechos, al empezar, dice lo mismo, en el primer tratado, o Teófilo. O sea, se está refiriendo al Evangelio según San Lucas. Es el mismo autor de estos dos libros, ¿ya? Tanto del Evangelio como de Lucas. Y el prólogo es parecido. El prólogo es parecido. Lo interesante aquí de Lucas que dice es que él hizo una investigación muy diligente, ¿no? Muy estricta para contarle o informarle a este tal Teófilo que no sabemos quién es, pero indudablemente que no es un judío por el nombre mismo, el nombre ya nos dice que es un gentil o griego. Entonces, informarle exactamente lo que pasó con el Señor Jesucristo. Entonces, el prólogo de ambos libros, los he puesto ahí comparándolos, evidencian el mismo autor. Pues ambos están hablando o están siendo dedicados a un tal Teófilo, y el prólogo del libro de Hechos habla del primer tratado, ¿no? Así podemos decir que Lucas y Hechos son una sola obra literaria dividida en dos tomos. Tomo 1 sería el Evangelio de Lucas y tomo 2 sería el libro de Hechos. Ahora, cuando uno observa el final de Lucas y el principio o inicio de Hechos, Hechos empieza donde Lucas termina.
exactamente, ¿no? Lucas termina hablando sobre la ascensión de Jesús, y cuando el libro de Hechos comienza, empieza justamente en ese punto, en que Jesús se está despidiendo de sus apóstoles. Entonces, todo Hechos sería la continuación de Lucas, un solo libro dividido en dos tomos. Lucas nos va a hablar del ministerio de Jesús, ¿no? Cómo Jesús hizo su ministerio y cómo realizó su obra redentora a favor de nosotros, los seres humanos. El libro de Hechos es la predicación sobre el Señor Jesucristo y su obra redentora. El libro de Hechos es después de Jesús, es la predicación de los apóstoles, ¿no? Llevando ya a otros lugares el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso, Hechos es la continuación de Lucas. Hechos nos muestra qué sucedió después que Jesús realizó ya su obra redentora, ascendió a los cielos. El libro de Hechos ya nos muestra lo que sucedió después, cómo el Evangelio fue extendiéndose a otros lugares del mundo de ese entonces, ¿no? Alguien aquí me está haciendo una pregunta, dice, recién entré, ¿cómo podría igualarme? Ya estamos en la quinta clase, ¿no? Continúe con lo de la quinta clase, puede quedarse, pero ya tendría que esperar después cuando se vuelva a empezar, cuando se inicie nuevamente el curso. Muy bien, seguimos con el autor, ¿no? Perdón. Ya. En el libro, como es característica, ¿no? El autor no se autoidentifica. Ese mismo asunto lo vemos en Marcos. El autor no se identifica. Igual va a ser Mateo, no se identifica. Pero hay algunas cosas que nos hablan de quién es el autor, ¿no? Igual va a suceder en Juan. Juan tampoco se va a identificar, diciendo yo, el apóstol Juan, soy el que escribo este evangelio, ¿no? Diferente de manera general a las cartas de Pablo, o a las que escribió Pedro, o a las que escribió Judas, o a las que escribió Santiago. Ellos se identifican, ¿no? Por ejemplo, Pablo va a decir, Pablo, siervo de Jesucristo, ¿no? A la iglesia que está en tal parte. Igual va a ser Pedro. Se identifican como los autores de esas cartas. Pero en el caso de los evangelios no se identifican. Parece que es una costumbre de la época, no autoidentificarse dentro del escrito, pero sí hay algunos indicios que indican quiénes son los autores, ¿no? Y para tratar de ver este asunto de la autoría, podemos ver tres evidencias aquí. La primera, en los escritos del Nuevo Testamento. Esto es lo que podría denominarse como evidencia interna. Interna porque está dentro de la propia Biblia, ¿no? Dentro del propio texto bíblico. Entonces, algunos escritos, como el caso del libro de Hechos, indican que Lucas estaba con Pablo en los últimos años de su ministerio, ¿no? Allí andaba Lucas con Pablo, y eso usted lo puede corroborar en el libro de Hechos, ¿no? Luego vamos a ver algo más de eso. En Hechos, en el libro de Hechos, hay narraciones en tercera y primera persona. Por ejemplo, Hechos 27:1 es cuando Pablo está siendo llevado preso ya a Roma. Es subido a un barco y está siendo, pues, viajando como un prisionero para ser llevado y juzgado en Roma. Y allí la referencia del escritor es en primera persona. Cuando zarpamos
cuando fuimos a tal parte, llegamos a tal lugar, está hablando en primera persona, ¿no? Hasta el 28:16 aproximadamente, que es cuando Pablo ya está en Roma, prisionero en una casa alquilada. Entonces, todo ese segmento del 27 hasta el 28, versículo 16, y Lucas está hablando en primera persona. Eso quiere decir que Lucas estaba acompañando a Pablo durante su viaje a Roma, ¿no? Como prisionero, porque usted puede leer Hechos 27, ahí el relato es en primera persona, ¿no? El apóstol Pablo va a mencionar a Lucas en 3 de sus epístolas y aquí pido su colaboración. Vamos a leer estos versos, Colosenses 4:14, el otro es segunda de Timoteo 4:11 y Filemón 24. A ver. A ver, ¿quién es el primer? Amén, pastor. Adelante, hermano, adelante. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. A ver, ¿estás No, leyendo ese es el Tesalonicenses. No. Colosenses 4:14? Aquí está, ya. Ahora, Os saluda Lucas, el médico amado y demás. ahí está. Ahí Pablo lo está mencionando, ¿no? Pablo está mencionando a Lucas y le llama el médico amado, ¿no? Él estuvo acompañando a Pablo. Segunda de Timoteo 4:11. A ver, véanlo. Otra persona que lea segunda de Timoteo 4:11. A ver, ¿quién más anda por ahí? ¿O solo estoy con el hermano Simón? Amén. A ver, Amén. adelante, léalo pues. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ya, fíjense, segunda Timoteo, Pablo lo está escribiendo desde la cárcel. Ya está próximo a ser martirizado y dice que Lucas está siempre asistiéndole a Pablo allí en la prisión. Los otros, muchos de ellos le abandonaron, pero Lucas está con él allí prácticamente en los últimos días de Pablo. Y un pasaje más, Filemón 24. Amén, pastor. Amén. Filemón 1:24. Marcos, Aristarco, Demás y Lucas, mis colaboradores. Ahí está. Ahí está Marcos, Lucas, Demas, ¿no es cierto? Y Pablo los llama mis colaboradores. ¿Ya? Entonces, ahí hay saludos de Pablo hacia Lucas, o hay mención de Pablo hacia Lucas, lo cual indica que Lucas es una persona muy cercana a Pablo. Ahora, antes que Pablo sea llevado prisionero a Roma, Pablo estuvo 2 años como prisionero en Cesarea de Judea, ¿no? Que era una ciudad costera donde generalmente vivía el gobernador. El gobernador romano no vivía en Jerusalén. Los judíos eran muy problemáticos, así que él vivía en Cesarea, que era una ciudad costera, ¿no? Ahí donde Herodes hizo grandes construcciones, hizo un gran puerto ahí, ¿no? Y ahí había una guarnición y Pablo estuvo prisionero ahí aproximadamente 2 años y Lucas estaba con él en ese tiempo. Parece que ese tiempo que Lucas estuvo con Pablo ahí asistiéndole también, ¿no? Visitándole, ayudándole mientras era prisionero ahí en esta guarnición en Cesarea. Él posiblemente usó ese tiempo para investigar acerca de Jesús.
acerca de la obra de Jesús. Y posiblemente se conectó con personas que estuvieron cerca a Jesús, ¿no? Posiblemente pudo haberse entrevistado con su madre, con algunos otros apóstoles debido a la cercanía que tenía con Pablo, ¿no? Y otros personajes más que vieron a Jesús. Eso se asume que durante ese tiempo que Pablo estuvo prisionero ahí en Cesarea antes de ir para Roma, y Lucas siempre acompañándolo y asistiéndolo, ese es el tiempo que Lucas pudo haber aprovechado para hacer su investigación respecto del evangelio que él escribió. Aparte que creemos que ya Marcos ya estaba escrito y usó ese material para hacer su evangelio, y posiblemente pudo haber usado algo de Mateo, si es que no se han escrito por ahí casi paralelos. Muy bien. Una segunda evidencia sería antiguos manuscritos que fueron encontrados sobre Lucas. Por ejemplo, hay son fragmentos, papiros, ¿no? Y cuando los encuentran, cada vez que los encontraban, iban poniéndoles un número, un código. El papiro 75, que data aproximadamente del año 184 ya después de Cristo. Allí está el título de Según San Lucas, ¿no? Fíjense, la fecha es el segundo siglo, final del segundo siglo. En esa fecha más o menos datan este papiro encontrado. Y entonces allí en el papiro está ya el título Según San Lucas, ¿no? No tiene otro título. Y muchos manuscritos antiguos entonces van a indicar que Lucas es el autor, y no hay ningún manuscrito en contra, o al menos hasta ahora no se ha encontrado un manuscrito que niegue que Lucas, ¿no? Lucas, este médico que acompañó a Pablo, no hay ninguno que niegue que él no haya sido el autor. ¿Ya? Entonces no hay un documento en contra. Todos los documentos que aparecen están siempre a favor de que él fue el autor. Los escritos en la iglesia primitiva son otra evidencia de que Lucas es el autor. Por ejemplo, está el fragmento muratorio, ¿no? El fragmento muratorio data del año 170-180 después de Cristo, casi de la misma fecha en que de este papiro 75. Este es una de las listas más completas del Nuevo Testamento y el más antiguo. Hace una lista de todos los libros, prácticamente, me parece, de todos los libros del Nuevo Testamento, y también identifica como autor a Lucas. Y fíjense, es de esa fecha, 170, entre 170 y 180 después de Cristo, o sea, finales ya, ¿no? Pasando ya la mitad del segundo siglo. Ahora, fue usado este fragmento muratorio, fue usado para el canon del Nuevo Testamento. ¿Ve? Entonces, y allí estaba considerado Lucas como autor del Evangelio. Ahora, este es un documento que se encontró, ahí está la fecha, ¿no? Por Ludovico A. Muratori, de ahí su nombre Muratorio. Él vivió entre el año 1672 a 1750, y él se metió por allí, parece un académico de la época, y se metió ahí en la Biblioteca Ambrosiana, que es en Milán, en Italia, y allí encontró este fragmento muratorio. Fíjense, lo descubrió en 1700 y tanto. Nadie lo había descubierto y allí lo descubrió, ¿no? Y entonces con la investigación que se hace, que se le sigue al documento, entonces se calcula que este documento es de esa fecha, 170 a 180. Y él mismo lo publicó después en 1740 en latín, ¿ya? Entonces es un documento que se encontró en la Biblioteca Ambrosiana en Milán, y posiblemente ahí continúa ese documento guardado bajo 7 llaves, ¿no es cierto?
por este hombre. De ahí su nombre de fragmento muratorio. El código antimarcionita, que también es aproximadamente de esa fecha, pasado un poco la mitad del segundo siglo, también identifica a Lucas. Dijimos la semana pasada que el prólogo antimarcionita son pequeños fragmentos, prólogos, como su nombre dice, que se escribieron antes del texto mismo de cada evangelio. ¿Por qué razón? Porque Marción, un hereje de la época, había sacado su propio canon y había descartado todos los libros, ¿sí? Todos los libros del Nuevo Testamento, excepto lo de Lucas y las epístolas de Pablo. Los otros evangelios y los otros libros del Nuevo Testamento los había descartado, ¿no? Y entonces alguien, no se sabe quién, escribió un prólogo en cada uno de los evangelios. No se tiene el de Mateo, no apareció por ningún lado ese prólogo en Mateo. Se tiene conocimiento de que ese prólogo antimarcionita, o sea, para contrarrestar a la doctrina de Marción, ¿no? De un hereje que apareció por ahí por la época. Alguien escribió esa introducción ahí en cada uno de los evangelios. Y este código antimarcionita también identifica a Lucas como el autor del libro, ¿ve? O sea, hay muchos documentos de la época, de los primeros años de la iglesia, que identifican a Lucas como el autor del libro. No hay uno que diga o que esté en contra de la autoría de Lucas. Ireneo, que es otro denominado padre de la iglesia, también está Clemente de Alejandría, está Tertuliano, que son todos ellos ya del segundo siglo. Y todos ellos dan testimonio de que Lucas, el compañero, el colaborador de ministerio de Pablo, fue el autor de este evangelio, ¿ya? Y como dijimos, no hay documento en contra de esto. Muy bien, veamos ahora la historia personal del autor. Siempre estamos haciendo esto en cada autor, ¿no? Algunas de sus semblanzas personales para al menos tener una idea de quién es, ¿no? Lucas es un investigador, es un académico, ¿no? Es médico. No era médico, no habían escuelas de medicina, parece como en sentido de ahora, pero de todas maneras había estudiado posiblemente a los pies de algún gran médico de la época, ¿no? Y tenía pues estudios, lo que hoy día llamaríamos estudios superiores. Entonces, él era un académico que se convirtió a Cristo, posiblemente a través del ministerio de Pablo, y después se hizo seguidor de Pablo. Entonces, ya dijimos esto, él aprovecha su cercanía a Pablo y quizá otros apóstoles que conoció, porque pues circulaba en ese medio de los apóstoles. Y ya dijimos esto mientras Pablo cuando Pablo estaba preso en Cesarea, unos 2 años, él aprovecha ese tiempo para visitar a quienes le podían dar información. Pudo haber viajado a Jerusalén, a la zona de Galilea, por toda esa zona de Palestina, dio algún recorrido haciendo su investigación. Lucas fue un gentil convertido al cristianismo. Él no es judío, y eso hay que remarcarlo así, ¿ya? Así lo corrobora, por ejemplo, recién hemos leído Colosenses, ¿cuánto fue? 4:14, ¿ya? Pero si uno sigue la lectura de Colosenses 4:14, desde el 10 al 11, en los versículos 10 y 11, Pablo habla de un grupo de judíos, de hermanos judíos. Pero cuando habla de Lucas, habla aparte, o sea, no lo mete dentro de ese grupo de judíos. Entonces, Lucas es un gentil que está acompañando a Pablo, convertido al cristianismo, ¿no? Ahí lo tenemos. Versículos 10 y 11 habla de los únicos judíos que estaban con Pablo. Lucas y otros son considerados aparte de ese grupo de judíos ya en el versículo 14, para indicar que ellos son gentiles, ¿no?
Ah, Lucas hace uso de un griego pulido, ¿no? De una persona que maneja bien académicamente el idioma, ¿no? Y hemos visto que Pablo lo identifica como médico, lo cual hace referencia a su educación. No es como Pedro, perdón, que era pescador, ¿no? Y los que saben, los eruditos que saben sobre este asunto de idiomas, ¿no? Filólogos allí, van a decir que el griego de Pedro es un griego rústico, ¿no? De una persona que sabe el idioma, pero escribe un poco de manera rústica y ruda, ¿no? En cambio, el griego de Lucas es un griego mucho más pulido, ¿no? Se habla que muestra de una persona que tiene una educación mucho más que otros apóstoles, ¿no? Ahora, se le nombra, hemos visto en Filemón 24, se le nombra como colaborador de Pablo en su ministerio, ¿no? Así dan cuenta estos textos de Filemón 24. Y también podemos ver eso vamos a leer esto, a ver si me ayudan leyendo Hechos 16, 10 y 27:1. A ver, por favor, si alguien me ayuda leyendo por allí. Hechos 16, 10 y 27:1. Sí. A ver, quien lo tenga por allí, que lo lea, por favor. Adelante. Juan José. Juan José, adelante. Hechos 16, 10. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Ahí está, fíjense, ahí nomás. Ahí está hablando en primera persona. Cuando vio, nos ya dispusimos para ir para Macedonia. Primera persona. O sea, Lucas está caminando con Pablo. Es su colaborador cercano. Está acompañándolo en su viaje misionero. Y 27:1. A ver, ¿qué dice 27:1? Dice así la palabra de Dios. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Ahí no. Augusta. ¿En qué persona está hablando? ¿Primera persona o tercera persona allí? Tercera. No, primera. Primera persona, o sea, Lucas está junto con Pablo. Parece que Lucas, podemos ver en el capítulo 27 y parte del versículo 28, Lucas acompañó en ese viaje a Pablo, lo acompañó, ¿no? En ese tiempo se permitía acompañar a los prisioneros, ¿no? Hoy día sería eso imposible, ¿no? Si tú tienes un amigo que lo están llevando preso, qué sé yo, a alguna cárcel, otra cárcel en el Perú, va a ser difícil que te permitan acompañarlo, ¿no? Pero en ese tiempo parece que sí. Era permitido que alguien lo asista, ¿no? Como un asistente, uno que le va a ayudar y todo lo demás. Entonces, ahí tenemos a Lucas, un personaje muy cercano a Pablo. Y Lucas, indudablemente que aprendió muchas cosas de Pablo, ¿no? Y eso pudo haberle ayudado también en la escritura de su evangelio, ¿no? Y él es quien va relatando los viajes de Pablo a distintos lugares a donde él está yendo. Muy bien. Ahora, Lucas es gentil entonces, convertido al cristianismo. Entonces, ¿a quién él dirige? Hemos visto que Mateo, por ejemplo, dirige su evangelio a cristianos de origen judío para ayudarles a fortalecer, a continuar su fe en el Señor Jesucristo, debido a que los judíos pues habían empezado a perseguir a los cristianos y los judíos ya cristianos
estaban siendo perseguidos por los otros judíos que se oponían al cristianismo y corrían el peligro de regresar otra vez al judaísmo por miedo, ¿no? Por temor a perder sus cosas. Entonces Mateo se dirige a estos cristianos de origen judío. Y dijimos que Marcos se dirige a los cristianos que vivían en Roma. Y por ello Marcos va a usar muchos términos latinos en su escritura, ¿no? Va a usar términos latinos. Cuando se refiere a una costumbre judía, él tiene que explicar en qué consiste esa costumbre judía, ¿no? Porque está escribiendo a personas que no conocen sobre el judaísmo. Ahora, en Lucas, indudablemente que Lucas está escribiendo a una audiencia gentil. O sea, no son judíos. Es gentil. Y lo que no nos dice es, por ejemplo, dónde vivía Teófilo. No sabemos. Pudo de repente vivir en Roma o en alguna otra ciudad de Roma. Por ejemplo, la ciudad de Filipos, ¿sí? Filipos era una colonia romana, ¿no? Le llamaban algo así como la pequeña Roma. Disfrutaban de todos los privilegios que disfrutaban en Roma mismo, en la capital, ¿no? Pudo haber vivido ahí, pudo haber vivido en otra parte, o pudo haber sido un personaje importante, pues le dice excelentísimo, ¿no? Pudo haber sido una autoridad civil, ¿no? En algún lado, no sabemos. Entonces no sabemos exactamente a dónde envió su evangelio referente al lugar. Sabemos a quién, pero no sabemos a dónde, ¿no? Y a las finales no se logró identificar quién es ese tal Teófilo. Entonces, y podemos distinguir en Lucas dos audiencias, por las siguientes. Una audiencia particular, Teófilo, quien es gentil y a quien se refiere como excelentísimo y le dedica sus dos libros, Evangelio y el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, él escribe a una persona en particular. Pero en la época, cuando las personas les llegaba una carta, si no era pues una carta tan íntima o un top secret por allí, ¿no? Compartía sus cartas con otras, pues no todos sabían leer, ni todos podían, tener una carta. Era todo un privilegio recibir una carta, ¿no? Y qué privilegio el de Teófilo recibir dos escritos bastante amplios sobre un tema que en ese tiempo estaba en boga de todos. Entonces, en la antigüedad se acostumbraba entonces a compartir una carta, y esto nos indicaría también que Teófilo compartiría su carta con otros gentiles. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los colosenses, les exhorta a que la carta se comparta con la iglesia de Laodicea, ¿no? Eso lo podemos ver ahí en Colosenses 4:16. Dice, después que ustedes lean esta carta, compártanlo también con los hermanos de Laodicea. Pues no tenían la facilidad que tenemos ahora de poder sacar una fotocopia o enviar o mandarlo por Messenger, por WhatsApp, por email. No tenían nada. Entonces, era todo un privilegio tener un copista ahí pues, que se dedique a sacar un duplicado, una copia de eso, ¿no? Y se lo comparta a otros. Pero generalmente lo leían por aquí, lo guardaban bien y se lo llevaban a otra iglesia y ahí lo volvían a leer. Por ejemplo, la carta a los Efesios se ha descubierto en manuscritos antiguos que no tenía destinatario. No tenía destinatario. Unos manuscritos antiguos, eso donde decía, por ejemplo, Pablo a la iglesia que está en Éfeso, simplemente era Pablo a la iglesia que está en espacio, como hacemos nosotros, para poner ahí el nombre que ellos querían. Entonces, parece que, ¿cómo se llama? La carta a los Efesios era una carta circular, que se compartió el mismo escrito con muchas iglesias. Algo parecido de lo que Juan hizo con la carta a las 7 iglesias, ¿no?
Muy bien. Entonces podemos hablar de una audiencia particular que es Teófilo y de una audiencia mucho más amplia que son otros gentiles con quienes posiblemente Teófilo compartió su carta, pues él había creído, creemos que es un creyente, y él pues dijo, aquí yo tengo en mi mano un escrito fidedigno y quiero que ustedes sepan también la verdad sobre el Señor Jesucristo. Y entonces allí él compartió sus documentos con otras personas, ¿ya? Pero indudablemente que está dirigido más a gentiles. Y siendo pues que Lucas es gentil, Teófilo también es gentil, se puede decir que está dirigido a cristianos gentiles. Los escritos bíblicos están dirigidos a cristianos, no a incrédulos, por si acaso. Que por allí los incrédulos escuchen, amén, ¿no? Pero los escritos bíblicos están dirigidos a cristianos, ya sean judíos o ya sean gentiles, ya sea que vivan en una ciudad o vivan en la otra, ¿no? A las distintas iglesias. Cuando Pablo escribe sus epístolas, dice a la iglesia de tal lado, a la iglesia de tal lado, a la iglesia de tal lado. No está diciendo, esto dedico a la gente que vive en la ciudad de tal lado. No, es a los cristianos que vivían en esa ciudad, porque todo documento bíblico generalmente está dirigido a creyentes, ya sea para llamarle la atención, exhortarlos, animarlos, edificarlos. Ese es el propósito de toda la escritura, como dice Timoteo, ¿no? Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia y demás cosas allí. Y también Lucas es uno de los evangelios que considera a mayor cantidad de personas de distintas partes y de distintas situaciones sociales, económicas, nacionalidades y todo eso. Por ejemplo, considera a las mujeres, ¿no? Más que otros evangelios. A los niños y también a los samaritanos. Cosa que Mateo no hace eso, porque él está escribiendo a judíos y ustedes sabemos que entre judíos y samaritanos se llevaban mucha bronca, ¿no es cierto? El odio era mutuo el odio. Entonces, eso no lo va a publicar, no lo va a hacer los otros, sobre todo Mateo, ¿no? Porque sería algo como una ofensa, era parte ya de su cultura. Se había hecho parte de ellos de tener que odiar a los samaritanos porque era una raza mezclada, era un mestizaje con otros pueblos que no eran judíos. Él considera a los publicanos, ahí está la parábola del publicano y el fariseo. Si Mateo pone eso, pues no hubiera caído bien, ¿no? Y habla de los publicanos y pecadores con quienes Jesús se junta. Vienen a Jesús los enseña, ellos lo invitan a su casa para comer, ¿no es cierto? Y Jesús accede y está sentado a la mesa allí con publicanos y pecadores. Publicanos, pues son cobradores de impuestos a Roma, son judíos y son considerados traidores a la patria y por lo tanto son odiados. Se junta allí, Lucas considera a los ricos, ¿no? Ahí tenemos la parábola de rico y Lázaro, ¿no? A los pobres, lo cual indica una audiencia bastante amplia, una audiencia universal. Podemos decir Lucas es el evangelio que está dirigido a todo el mundo. Entonces, Lucas nos muestra la visión o la cosmovisión que Lucas tiene, ¿no? El autor Lucas tiene una cosmovisión muy amplia, es a todo el mundo. El evangelio a todo el mundo. Y eso es lo que, por ejemplo, él hace en el libro de Hechos, ¿no? Cuando relata los viajes de Pablo, y es Pablo llevando el evangelio a todo aquel que él pueda alcanzar. No importa si es judío o si es gentil. No importa su condición de esclavo o de libre. No importa si es pobre o es rico, no importa si es mujer o es hombre, no importa si es niño, es joven, no importa si es una autoridad o es un obrero, ¿no? Y eso lo vemos en el libro de Hechos,
las personas que se van convirtiendo por causa del ministerio de Pablo son personas de distintas condiciones económicas, sociales, hombres, mujeres, niños, ¿no? Entonces, Lucas, por ejemplo, es una de los escritos de los evangelios que más parábolas contiene. Luego vamos a ver eso. Es el que más y en esas parábolas nosotros vemos todos esos distintos personajes, muy mezclados, muy combinados de distintas condiciones. Cosa que no lo tiene Marcos ni Mateo. Juan tampoco, ¿no? Entonces, Lucas es el tipo que tiene esa visión universal, ¿no? El evangelio es para todo, sea quien sea. Vamos a romper todo prejuicio para que el evangelio llegue a todo el mundo. Eso debemos aprender bastante de Lucas, ¿no? La fecha. Ustedes saben que la fecha siempre así como se discute mucho si es o no el autor, también el tiempo de la fecha, ¿ya? En los primeros años del cristianismo y de la iglesia, y dijimos que no había ningún problema de aceptar que Mateo lo escribió el apóstol Mateo, que Marcos lo escribió Juan Marcos, el que fue discípulo de Pedro. Su mamá vivía en Jerusalén, llamada María, y que Lucas, un gentil convertido al cristianismo y colaborador con Pablo en su ministerio, escribió el evangelio. No había problemas entre los primeros cristianos, ¿no? Igual podemos decir de la fecha. No había problema de que esos escritos estuvieron temprano, porque más adelante aparecen, no, que esto no lo escribió Lucas en ese tiempo, eso fue escrito en el segundo, tercer siglo por una escuela lucana o algo así, ¿no? O sea, un grupo de seguidores de Lucas dijeron, vamos a escribir vamos a juntar los retazos, los apuntes de Lucas y hacemos un libro. Eso es lo que se va a postular, pero eso es de recién. Como dice alguien, eso es recién a la hora del desayuno, ¿no? Pero esto que estamos hablando aquí es mucho más antiguo, mucho más antiguo. Entonces se estima que Lucas haya escrito su evangelio entre los años 65 al 67 después de Cristo. A ver, ¿qué más datos tenemos aquí? Se considera que usó a Marcos. Y a Marcos se le ubica generalmente en el año 64. Hemos visto la semana pasada que uno va a opinar que Marcos escribió su evangelio antes que Pedro muera, antes que sea martirizado. Y otro va a opinar que fue después que Pedro murió, Marcos escribió su evangelio. No se pusieron de acuerdo, no sabemos quién tiene la razón, pero sí lo que podemos deducir es que fue un evangelio que se escribió bastante temprano. Porque la muerte de Pedro sucede aproximadamente en el año 64. Si uno dice que fue escrito antes y otro después, entonces fue escrito por ahí, alrededor. No tan atrás ni tan adelante, ¿sí? Entonces, por eso se coloca a Marcos generalmente en el año 64. Algunos lo van a extender hasta el año 65, 66. Entonces, Lucas se extiende un poquito, es un poquito más tarde. Entonces, cuando Lucas escribió su evangelio, posiblemente Marcos ya estaba escrito. Y por eso es que Mateo y Lucas contienen mucho del material de Marcos, ¿no? Porque Marcos ya estaba allí. A Hechos se le ubica en el año 69 después de Cristo. Hechos no registra el martirio de Pablo, pues Hechos deja a Pablo prisionero en una casa alquilada. Allí termina el libro de Hechos, ¿no? Tampoco menciona la persecución de Nerón hacia los cristianos que estaban viviendo en Roma. Tampoco Hechos habla de la destrucción del templo de Jerusalén. Ninguno de estas cosas están mencionadas en el libro de Hechos. Entonces, eso nos hace pensar o deducir que lo más tardío que se puede ubicar a Lucas es en el año 69, antes de la destrucción del templo. Generalmente la fecha referencial es la destrucción del templo, ¿no? Ninguno de los evangelios menciona. El Señor Jesús profetiza
predice acerca de la destrucción del templo de Jerusalén, pero ningún evangelio lo registra como un hecho realizado. Entonces, por eso es que generalmente se colocan los evangelios antes, los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, antes de la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos, ¿no? Bueno, algunos van a decir que se escribió después y que la profecía de Jesús está en base al hecho de que ya sucedió. Quien escribió puso eso en la boca de Jesús, diciendo que Jesús estaba prediciendo que Jerusalén iba a ser destruido, ¿no? Pero cuando se escribió realmente ya sea Mateo, Marcos, Lucas, ya Jerusalén había sido destruida, conquistada y el templo destruido. Parece que en los primeros siglos siempre se creyó en estas fechas, ¿ya? No tan atrás. Ahora, según Lucas 1:1, Lucas terminó su evangelio, perdón, según Hechos 1:1, Lucas terminó su evangelio antes de escribir Hechos. Por eso dice, en el primer tratado Teófilo, ¿no? O sea que Hechos es después de Lucas. Por lo tanto, si a Hechos se le ubica en el año 69 después de Cristo, no más allá, eso quiere decir que el Evangelio de Lucas está escrito antes del año 69. Por eso se calcula entre el 65 y el 67 después de Cristo. Esas son las deducciones que uno va sacando. Todas estas evidencias entonces nos llevan a pensar que Lucas escribió su Evangelio mucho antes o un tiempo antes del año 70. ¿Qué sucede en el año 70? La destrucción del templo de Jerusalén. Y él no lo nombra. Tampoco lo hace en el libro de Hechos. Quiere decir que cuando Lucas escribe su evangelio y el libro de Hechos, todavía estaba el templo en Jerusalén. Igual puede suceder con los otros dos evangelios, Mateo y Marcos. ¿Ya? Entonces, podemos poner ahí a Lucas entre el año 65 o 67 después de Cristo. Ahora, veamos el propósito. El prólogo, que es 1:1 al 4, nos declara el propósito. Él quiere presentar un relato históricamente preciso, cronológicamente correcto, de la vida y obra del Señor Jesucristo, con el fin de que la fe de sus lectores esté correctamente fundamentada. Él dice, voy a poner en orden todas las cosas que han sucedido. Hemos leído la semana pasada un testimonio de Papías, obispo de Hierápolis, una ciudad en el centro del Asia Menor, lo que hoy es Turquía, que él afirmaba de que, ¿cuál era la afirmación? Se me fue. Que Marcos, que fue su asistente de Pedro, escribió las cosas, escribió su evangelio de las enseñanzas de Pedro, pero sin orden cronológico, ¿no? Sin estar tan estrictamente pegado a un orden cronológico. Pero aquí Lucas dice que él quiere poner en orden las cosas y se entiende también un orden cronológico. Primero sucedió esto y aquello, ¿no? Entonces, por eso es que a veces en Mateo encontramos una enseñanza en un contexto distinto al de Lucas o al de Marcos, ¿no? O la enseñanza de Lucas lo encontramos en un contexto distinto al de Marcos, ¿no? Entonces, a veces no coinciden las fechas, vamos a decir, los tiempos. Hay que considerar también que la cronología no era tan importante, parece, en ese tiempo, como para nosotros. Nosotros cuando vamos a estudiar historia, para nosotros es muy importante la cronología, ¿no? Y decir esto sucedió tal fecha, tal fecha, tal fecha. Pero parece que para ellos no era tan relevante la cronología, lo que era relevante eran los hechos, ¿no? Los acontecimientos. Igual va a suceder en los escritos proféticos, ¿no? Muy bien. Entonces, el propósito es hacer un relato lo más preciso, tanto cronológica
o lo más preciso cronológicamente de la vida y obra del Señor Jesucristo. Y para que la fe de los creyentes esté correctamente fundamentada. Ese es su propósito general, ¿no? Y el tema, podemos decir, la expresión el Hijo del Hombre en este evangelio se repite 24 veces. Parece que es el evangelio donde más veces se repite esta expresión Hijo del Hombre. Esta expresión declara dos aspectos de Jesús. Uno, su humanidad. Él es el hombre perfecto, una imagen del hombre no caído. El otro aspecto que revela de Jesús es su condición de Mesías. Y esto está en relación con Daniel. ¿Se acuerdan? En Daniel nos habla del Hijo del Hombre. ¿Quién es ese que está en el horno? Entraron 3 y ahora hay 4 y tiene aspecto de Hijo de Hombre, algo así, ¿no? Entonces, no solamente hay que quedarnos en Lucas con la idea de que él presenta al hombre perfecto, no caído, sin pecado, sino que también que cuando él habla del Hijo del Hombre, habla de esa condición de Mesías del Señor Jesús. Y por eso está relacionado con Daniel capítulo 7. ¿Ya? Eso sería su tema, presentar a Jesús como el hombre perfecto y como el Mesías que vino a salvar a su pueblo, un Mesías que está profetizado. Entonces, el asunto de que Jesús es Mesías no es un invento de los evangelistas, ni de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan, ni de los apóstoles que predicaron después de ellos. Es algo que viene desde el Antiguo Testamento. Por ello, todo el evangelio, todos los evangelios están fundamentados en lo que dice el Antiguo Testamento. Ninguno de los evangelios, ni siquiera el Señor Jesús, inventó sus enseñanzas. Él simplemente los mostró, lo que ya estaban escrito, las cosas que estaban escritas acerca de él en el Antiguo Testamento. Jesús no hizo más que sacar toda la paja que habían puesto los judíos encima y decir, mira, mira, aquí está. ¿Se acuerdan cuando va a Nazaret? Lee lo que para nosotros sería Isaías 61, lee y dice, muy bien, hoy delante de ustedes se ha cumplido la escritura. Casi lo despeñan, ¿no es cierto? Quisieron llevarlo a un monte y tirarlo por ahí. Y entonces ninguno de los evangelistas, ni el propio Jesús, inventó su doctrina. Simplemente ponen de realce, muestran lo que ya dice la escritura. El personaje central es Cristo, ¿no? Por eso es que Juan lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el libro de Hebreos tenemos a Jesús identificado como el sacrificio perfecto. Antes se necesitaban muchos sacrificios todo el tiempo, pero venido el sacrificio de Cristo no hay más sacrificio, es el sacrificio perfecto, como va encajando con la persona de Cristo. Hebreos también nos habla de que él es su descendencia viene su descendencia como sacerdote, no viene de la descendencia levítica, sino que su descendencia sacerdotal viene de Melquisedec. Y esa es la relación que hay, ¿no? Porque él es descendiente de Judá y por lo tanto le corresponde el trono de David, pero como sacerdote no es levita, pero sin embargo es el sumo sacerdote, porque su descendencia viene de Melquisedec, que no se sabe dónde aparece, cuál es su genealogía, ni nada. Dice, de ahí viene su sacerdocio, ¿no? Entonces, y es profeta porque cumple, viene a mostrar el mensaje del Señor. Bueno, nos estamos yendo para otro lado. Así que podemos decir que el tema de Lucas es, Jesucristo es el hombre y Mesías perfectos, quien vino para dar salvación, tanto al judío como al gentil. La salvación de Cristo alcanza a todo el mundo, sin excepción. Y esto podemos verlo en su evangelio. Cuando mete personajes de distintas condiciones en sus parábolas, en sus enseñanzas, en sus milagros, cosa que no lo hacen los otros evangelios.
Muy bien, ¿qué más tenemos ahora aquí? Vamos, ahora tenemos al esquema y contenido del Evangelio. ¿Sí? Estamos usando este esquema, este cuadro, para facilitar también que podamos recordar de manera general cómo dividir estos libros, ¿no? Y a los 4 evangelios lo estamos dividiendo en 3 partes. El comienzo, el cuerpo central, ¿no? El comienzo tiene que ver con los 3 coinciden en el ministerio de Juan el Bautista. Allí empieza, ¿no? Sino que Mateo y Lucas añaden el nacimiento de Jesús y Lucas añade más el nacimiento de Juan el Bautista. Juan añade a Cristo como el Dios eterno que se hizo hombre para venir a nosotros. Pero lo que está antes del ministerio de Juan el Bautista, los otros evangelios añaden algo más. Pero los 3 coinciden en el ministerio de Juan el Bautista. Así que podemos decir que el comienzo, los 3 evangelios comienzan en el ministerio de Juan el Bautista, porque eso va a marcar también el comienzo del ministerio del Señor Jesús. Entonces, cuando vamos al cuerpo central, que es la parte más grande de los evangelios, la parte más gorda, ¿no? Más extensa, y allí tenemos el ministerio de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros, ¿no? Sus disputas con los judíos, sus viajes. Todas esas cosas vamos a tener allí en este cuerpo central donde vemos cómo se va desarrollando el ministerio del Señor Jesús. Y dijimos 2 focos. Empieza en Galilea y termina en Jerusalén. Los 4 evangelios coinciden en eso. ¿Sí? Y la última parte de este esquema general es final y clímax, ¿no? Todos los evangelios nos conducen hacia muerte y resurrección de Jesús. Todos ellos nos llevan hacia allá. Nadie nos va a llevar a otro lado, ninguno de los 4 evangelios nos va a llevar a otro lado que no sea la muerte y resurrección de Jesús. Pues los evangelios están procurados de mostrar que Jesucristo es quien vino a hacer esa obra de redención por el ser humano, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Y ese propósito lo tienen muy claro los 4 evangelios. Muy claro lo tienen. Y todo cuanto sucede en la vida de Jesús conduce allá. Todo. Su enseñanza, ¿no? Sus parábolas, sus milagros, todo conduce hacia su muerte y resurrección. Todo cuanto hace Jesús está encuadrado en esa perspectiva de su obra redentora que se dio en la muerte, que se dio en la cruz del Calvario y que luego resucitó. Todo se encamina hacia ese lugar. Los 4 nos conducen allá, desde distintas perspectivas. No nos llevan a otro lado que no sea ese punto final. Y allí pues van a haber cosas que suceden alrededor de la muerte y resurrección, ¿no? El complot de los judíos para matar a Jesús, la traición de Judas, negación de Pedro, cuando resucita, sus apariciones a las mujeres, a los discípulos, a otras personas. Entonces, todos los hechos que van sucediendo alrededor de su muerte y resurrección nos presenta al final. Muy bien, antes de continuar, permítame hacer 5 minutos de un break, ¿ya? Un pequeño descanso de 5 minutos, por favor. Y luego continuamos. Son ya las 9:07, ¿ya? Para descansar un ratito la mente y continuamos con el resto. 5 minutitos, por favor. Un ratito.
Esa bolsa no hay. Muy bien. Muy bien, continuemos. Solo quería ir a tomar un poco de agua. Hoy día entonces, ¿no? Estamos aquí en Lucas, viendo, vamos a ver todo el esquema, ¿no? El contenido general del Evangelio. Veamos el comienzo de Lucas. Ya hemos visto, Lucas tiene un prólogo, los primeros 4 versículos es un prólogo, donde dice que en ese prólogo Lucas nos informa que hace una investigación cuidadosa sobre Jesucristo y su obra redentora, ¿no? Su evangelio. Luego escribe sobre su investigación respecto de Jesús y lo envía a Teófilo para que conozca la verdad sobre lo sucedido. Nosotros ahora tenemos 4 evangelios, ¿verdad? Y sabemos de la existencia de los llamados evangelios apócrifos, ¿no? Les dije la vez pasada, por ahí estuve revisando una lista en el internet y hay como 50 y tantos evangelios apócrifos, ¿no? No solamente, no hay 2, 3, ¿no? Están un montón de evangelios apócrifos. Y entonces, durante la época de los primeros años, circulaban muchas noticias acerca de Jesús, muchas de ellas falsas, posiblemente, algunos tenían algo de verdad, o eran pequeños fragmentos, ¿no? Que ya se habían convertido en leyendas y ya habían perdido su veracidad muchas veces, ¿no? Porque pues cada uno le va aumentando algo más. Entonces, se decían muchas cosas sobre Jesús en esa época. Entonces, y eso le preocupaba a Lucas y por eso él hace una investigación para dejar en claro cómo realmente sucedieron las cosas. Y realmente eso es lo que hacen los otros evangelios también. Dejar las cosas en claro, qué realmente sucedió. 2 de ellos son apóstoles, ¿no? Es Mateo y Juan. Marcos
es judío, pero no es apóstol. Lucas es gentil. Ellos son los 4 evangelistas, o los 4 que escriben los evangelios, y sus fuentes, las fuentes que ellos consultan es fidedigna. Mateo fue un discípulo de Jesús, fue testigo presencial de las cosas, y Marcos va a escribir de la enseñanza de un testigo de primera mano, esto es Pedro, ¿no? Mateo, pues también es un testigo de primera mano y escribe el Evangelio. Juan es otro testigo de primera mano, porque fue discípulo de Jesús. Y Lucas no fue discípulo de Jesús, pero deja bien sentado de que él hace una investigación diligente, minuciosa. Entonces podemos confiar que lo que él nos dice en su Evangelio es verdad. Allí lo tenemos. Luego tenemos Lucas va a, dijimos, antes de Juan el Bautista, antes del ministerio de Juan el Bautista, Lucas va a narrar el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. Y en los primeros capítulos, Lucas nos va a decir que también el nacimiento de Juan el Bautista fue anunciado por un ángel. Su papá era sacerdote y en uno de esos días que él estaba ministrando, ¿no?, en el templo, se le apareció un ángel y le avisó que iba a tener un bebé. Él se quedó incrédulo, pues él y su esposa ya eran ancianos. Imposible, tipo Abraham, ¿no es cierto? Imposible tener hijos, ya somos muy viejos. Y debido a su incredulidad queda mudo. Le va a decir, no vas a hablar hasta que el día que nazca. Le da como su castigo, ¿no? No un castigo, es una señal de que lo que el ángel estaba diciendo era cierto. Y el día que su hijo nace, él vuelve a hablar, ¿no? Entonces queda mudo. Y también entre Juan el Bautista y Jesús había una diferencia de 6 meses de edad. Entonces, no se nos dice el momento en que María también fue anunciada por un ángel que iba a tener un hijo, ¿no?, que era Jesús. Entonces, ambos anuncios casi suceden paralelamente. Y sabemos que el anuncio del nacimiento de Jesús no solamente es dado a María, sino que también es dado a José. Lo de María tenemos en Lucas, el anuncio del ángel a María, y en Mateo tenemos el anuncio del ángel a José. A ambos padres se les anuncia. El nacimiento de Juan el Bautista, según el informe que nos da Lucas, el anuncio es solamente al papá de Juan. Y ambos eran parientes. No sabemos exactamente en qué grado de parentesco eran María y Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Y parece que ya ellos, Zacarías y Elizabeth, se retiran ya de su ministerio, ya son ancianos y van a vivir por allí en las montañas, en algún lugar de las montañas de Judá. Y como María y Elizabeth se conocen, pues se visitan, ¿no? Ya sabemos la historia, allí se encuentran las dos mamás embarazadas, ¿no? Juan el Bautista salta, ¿no? Dice, uy, está saltando, ¿no? Porque sabe que el Señor está allí, aún a la barriga de María, ¿no?, en el vientre de María. Entonces se visitan ambas mujeres y parece que ambas mujeres sabían lo que estaba sucediendo, ¿no? Estaban sucediendo. No les sorpresa a Elizabeth cuando su hijo Juan salta en su vientre, no es sorpresa, ¿no? Y ambas cantan, ¿no? Ambas alaban al Señor, tanto Elizabeth como María alaban y van a reconocer a Jesús como su Salvador. El que viene es su Salvador. María no es cosalvadora o corredentora de Jesús. Fue usado el vientre de ella para Dios hacerse hombre, pero sigue siendo un ser humano que necesita salvación. Ahora, nace Juan el Bautista, ¿no? La representación de la imagen que hacen, pues, es que su mamá es anciana. Por eso es que no cabía que ellos podían tener hijos, ¿no? Y cuando su hijo nace,
Zacarías profetiza. Ahí tenemos esta representación, este dibujo, ¿no? Profetizando. Cuando dicen que se llame tal nombre como su padre, y él dice, no, 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 no. Pero, y pide una tablilla, ¿no? Un papel, qué sé yo, para decir Juan se va a llamar, ¿no? Y a partir de ahí él abre su boca y empieza a profetizar. Entonces, ambos nacimientos, ¿no? Luego vemos el de Jesús, tanto el nacimiento de Juan el Bautista como el nacimiento de Jesús son nacimientos milagrosos. ¿Por qué razón? Porque Elizabeth ya no podía tener hijos, ya estaba demasiado avanzada en edad. Entonces el Señor tiene que hacer un milagro, como en Sara, y nace. El de María y José también es milagroso, porque no hay la intervención de un varón, es solamente el Espíritu engendrando en el vientre de María, ¿no? Entonces ambos nacimientos son milagrosos. Entonces Lucas relata el nacimiento de Juan el Bautista y también el relato de Jesús, ¿no es cierto? Sabemos, luego tenemos por ahí un dato, Lucas nos dice con exactitud en qué tiempo nació Jesús, ¿no? Y nos dice allí que el emperador romano había enviado a su gente, a sus súbditos, a hacer un censo en todo el imperio. Los censos generalmente se hacían para cobrar impuestos, para evitar los que no querían pagar impuestos a Roma, ¿no? Entonces ya los tenemos a todos contados, ¿no? Y así que sabemos, todo registrado, así sabemos quiénes pueden pagar y quiénes no van a pagar impuestos. Nadie se va a escapar acá, ¿no? Todos tienen que pagar tributo a Roma, igual de lo que hacen con nosotros en nuestros respectivos países, ¿no? El Estado nos chequea, nos controla, para evitar que nosotros dejemos de pagar nuestros impuestos, ¿no? Y el Estado siempre está preocupado, muy preocupado. Aquí en el Perú es la SUNAT, ¿no? Y otras entidades más, las municipales, que si tienes carro tienes que pagar impuestos. Tu casa vas a pagar impuestos de acuerdo a los materiales de construcción, de acuerdo a la zona donde vives, ¿no? Vas a pagar si ganas un sueldo más allá de tal cantidad. Entonces te buscan 1000 cosas para hacerte pagar impuestos, ¿no? Porque el Estado necesita plata y plata y plata y plata. Eso no es nada nuevo y eso es lo que Roma pretendía cada vez que hacía un censo. Mejorar, traer más dinero a sus arcas. Entonces ellos tienen que ir al lugar de nacimiento, ¿no? Sabemos la historia, sabemos demasiado de esta historia. Y Lucas, por ejemplo, tiene este relato del anuncio de los ángeles de unos pastores que están cuidando sus ovejas allí en los campos aledaños a Jerusalén, ¿no? Este dato no lo tiene Marcos, este dato no lo tiene Juan, tampoco lo tiene Mateo. Este es un dato exclusivamente de Lucas, donde nos dice que el nacimiento de Jesús fue anunciado por los ángeles. Allí está, ¿no? La famosa gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Los pastores van y visitan y tal como los ángeles le habían dicho, la señal va a ser esto, que lo van a encontrar envuelto en pañales, echado en un pesebre, ¿no? Un pesebre era la caja de madera esa donde ponían la paja o la comida del ganado. Allí tienen que acostar porque sabemos que no encuentran lugar. Y cuando ellos van a su presentación, Lucas nos narra esto, la presentación de Jesús en el templo, su circuncisión y presentación. Allí se encuentran con este otro profeta, Simeón, a quien Dios le había dicho, le había prometido, no vas a morir hasta ver al Mesías. Y él está, justo el Espíritu lo lleva por allí ese día al templo, está por ahí, y ahí se encuentra con Jesús. Y dice, ahora sí, Señor, ya puedes llevarme, ya vi al Mesías, así que ahora llévame en paz, me voy, ¿no? Cuando
se encuentra con Jesús. Y hay otra mujer también muy piadosa, ¿no? Ana. Ana también, no lo he puesto aquí, Ana, que también una mujer viuda por muchísimos años, también profetiza sobre Jesús y todo eso, ¿no? Y la última fotografía, vamos a decir así, la última pintura que Lucas nos muestra de Jesús antes de su ministerio es cuando Jesús tenía 12 años y está en el templo discutiendo con los doctores de la ley, compartiendo con ellos, ¿no? Sabemos la historia, ¿no? Ya sus padres vinieron para una Pascua, se fueron y siguieron caminando, pensaron que Jesús estaba por allí metido jugando con otros muchachos entre la familia y después se dan cuenta, pregunto, ¿viste a Jesús? A Jesús no hay. Tuvieron que regresar a Jerusalén y lo encuentran allí, en el templo, ¿no? Compartiendo, departiendo sobre el asunto de la ley y los doctores pues se admiran. Jesús ya tenía 12 años. Es la última fotografía, vamos a decir así, que tenemos de Jesús en el tiempo de su infancia, hasta los 12 años en el templo. De ahí no sabemos más de Jesús hasta que aparece cuando Lucas mismo nos dice, cuando aproximadamente Jesús tenía 30 años. Lucas mismo nos va a dar esa información. 12 años y de ahí tenemos un vacío, no hay información hasta los 30 años. ¿Por qué no hay información? No es relevante. Ninguno de los evangelios nos da la información de Jesús entre los 12 y los 30 años. Simplemente no es relevante. No va con los planes y propósitos que tiene de la obra redentora. Y ustedes habrán escuchado una y mil historias, ¿no? La más famosa es que Jesús fue a la India y allí aprendió de los gurús indios, ¿no? Allí aprendió a caminar sobre el agua, a imponer las manos, a hacer esto, a hacer aquello. Pero cuando uno compara, por ejemplo, los milagros de Jesús, son diferentes. No hay milagro de Jesús que repita la misma forma de sanar. No hay. Muchas veces sanan endemoniados. Ninguno de ellos se repite de la misma forma. Sana ciegos. Devuelve la vista a los ciegos. En ninguno de ellos repite la misma. O sea, no hay una fórmula espiritual, ¿no? Como quiere hacerlo ahora, ¿no? No. Cada uno dice, oye, anda y lávate. Otro día escupe en el barro, hace saliva y le unta en el ojo. Anda, lávate allí. Y simplemente ve, ya, y la persona mira, pone su mano sobre eso. Cada cosa, cada milagro de Jesús es distinto. No hay una fórmula que se repite, no hay alguna arte mágica, ¿no? Como decimos nosotros, no hay un abracadabra por ahí para que las cosas se sanen, nada de eso. Y eso es distinto a lo que generalmente enseñan los chamanes ahora, ¿no? Y ellos te lo enseñan, ¿no? Si haces este rezo cuando estás en tal situación, vas a salir libre y tienes que repetir este rezo. Son como los rezos, ¿no? Has pecado, anda, reza tantos Padres Nuestros, tantos Ave María, ¿no? Y los orientales hacen igual, ¿no? Hacen sus mantras, ¿no? Repite y repite y repite lo mismo, ¿no? Y el Señor Jesús dice, creen que por sus repeticiones, ¿no? Aquellos que oran y repiten la misma cosa, dice, cuando ores no uses vanas repeticiones, ¿no? Pues cree que por repetir y repetir Dios te va a escuchar más que al otro. No, dice, ¿no? Entonces, y aquí tenemos entonces en el comienzo el relato de estos dos nacimientos y luego sí, que está en los 3 evangelios, el ministerio de Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista aparece predicando el evangelio y eso está en los 4 evangelios. Está en los 4 evangelios. Va a bautizar a Jesús. Jesús acude para ser bautizado a él. Y después Jesús es llevado al desierto, en las montañas, por allí, ¿no? Y allí él es tentado. Mateo y Lucas
tienen más o menos amplio el relato de la tentación, más Lucas que Mateo. Y en cambio Marcos en 2 versículos ya dijo que fue llevado al desierto y fue tentado y punto, nada más. Ahí es muy comprimido Marcos, ¿no? Lucas es un poco más amplio en su relato. Juan el Bautista ya había aparecido por ahí predicando. Recordemos que aproximadamente se llevan 6 meses de diferencia en la edad, ¿no? Cuando Jesús es... Aquí está este dato que quería darles, ¿sí? Este es el ministerio, a ver, 3:1, ¿no? Cuando Juan el Bautista empieza predicando, dice, en el año 15º del imperio de Tiberio César. O sea, Tiberio César era el emperador. Siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato. ¿Se acuerdan que cuando Jesús nació, el gobernador era el rey Herodes, el grande? Cuando el rey Herodes muere, se lo deja a Arquelao, su hijo. Arquelao era un tipo muy cruel, ¿no? Y no tan inteligente como su padre, que Roma lo saca. Lo saca de ser gobernador de Judea. Y en vez de nombrar a otro Herodes para rey ahí en la zona de Judea, Roma va a nombrar procuradores, gobernadores, ¿no? Antes de Poncio Pilato están otros gobernadores. Pero cuando Juan el Bautista empieza su ministerio y Jesús empieza también su ministerio, quien gobierna en Judea es Poncio Pilato. En Roma, Tiberio César. En Galilea, y Herodes tetrarca en Galilea. Es este Herodes, hijo de Herodes el Grande, que cuando murió dividió su pequeño imperio, ¿no? Su pequeño reinado, que era todo Palestina y un poco más allá, y le da la zona de Galilea a su hijo Herodes, tetrarca, llamado tetrarca. Este es a quien Juan ¿cómo se dice? Le exhorta, ¿no? Porque él se había tomado la mujer de su hermano Felipe, que vivía por Traconite y Turea. O sea, era un incesto. Pues tenía como mujer a su propia cuñada, quitándole a su hermano, ¿no? Y estos son y ella es la que este es el que va a matar a Juan el Bautista. A ver, tetrarca, Herodes tetrarca, hijo de Herodes el Grande, gobernaba en Galilea. Su hermano Felipe tetrarca en Iturea. A ver, vamos a ubicar aquí. Aquí está Judea, estoy marcando con rojo. En Judea el gobernador es Poncio Pilato. En Galilea el gobernador es Herodes tetrarca. Su hermano Felipe tetrarca también, gobernador de Iturea y la provincia de Traconite y Lisanías, que está por allí. Y Lisanías. A ver, perdón. Estoy aquí confundido. Felipe tetrarca es gobernador de Iturea y Traconite. ¿Sí? Y Lisanias, también hermano de ellos, tetrarca, es gobernador de Abilinia. Ahí está marcado en rojo, más al norte, ¿no? Está mucho más al norte allí. Entonces, estos son los gobernadores, tanto cuando el Señor Juan el Bautista empieza su ministerio y el Señor Jesús también, ¿no? Aquí está. Esa es la fecha exacta que coloca. Hay también una fecha exacta del nacimiento de Jesús que no lo pusimos. Muy bien. Ahora vimos el comienzo del Evangelio, veamos ahora el cuerpo central de Lucas, que va desde el capítulo 4 hasta el capítulo 4:14 hasta el capítulo 21. Final del capítulo 21, hasta allí está el ministerio de Jesús. ¿Sí? Ahora, en esta vez, por efectos del contenido del cuerpo central, veremos 4 aspectos del ministerio de Jesús. No vamos a ir recorriendo capítulo por capítulo, sino que simplemente vamos a mostrar
4 aspectos. Podrían mostrarse más aspectos del ministerio de Jesús. Veamos que consideramos 4 aspectos bastante relevantes en el ministerio de Jesús. Lucas nos va a decir que el ministerio de Jesús va a empezar. Creo que, a ver, un ratito ahí, sigamos, creo que lo tengo por aquí. Ya, en estos 4 aspectos vamos a ver los focos geográficos del ministerio de Jesús, dónde empezó y dónde terminó, o en esos espacios geográficos que él se movió. El ministerio de enseñanza de Jesús, y aquí hay varios aspectos de la enseñanza de Jesús, vamos a ver los milagros de Jesús y también la oposición a Jesús por parte de los judíos. Estos 4 aspectos vamos a considerar, ¿sí? Entonces veamos. Los focos geográficos. Galilea. Y eso lo tenemos en el 4:14. Aquí está el texto de 4:14-15 de Lucas, cuando dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, ¿no? Fue bautizado, se fue a su casa en Capernaum, pero después se trasladó, en Nazaret, en su casa, Nazaret. Después, cuando Juan fue encarcelado, el encarcelamiento de Juan es lo que marca el inicio del ministerio de Jesús. Jesús dice: volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Estos son los versículos que marcan, con el cual Lucas marca el inicio del ministerio de Jesús. En el versículo anterior, me parece que está en el 13, es cuando Juan el Bautista es preso por Herodes tetrarca, está preso por instigación de su mujer, Herodías, ¿no? Allí empieza. Dice: y fue a Galilea, se instaló en Mateo Marcos va a decir que fue a Capernaum, ¿no? Esto es entonces, en el ministerio de Jesús, en los focos geográficos hay 2, Galilea y Judea. Galilea, su tiempo de ministerio en Galilea y alrededores, lo vamos a tener desde el 4:14 hasta el 9:50. Y a partir del 9:51 hasta el 19, vamos a ver el ministerio de Jesús ya en la zona de Judea, ¿no? Y sobre todo, Jerusalén. Fíjense lo que dice, ¿no? Cómo Lucas va marcando esos lugares geográficos donde Jesús ministró. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, ¿no? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén y ya no regresó más. Juan nos va a relatar, por ejemplo, que parece que fue varias veces a Jerusalén y otra vez regresaba a Galilea, ¿no? Pero a partir de aquí ya lo que Lucas nos narra, dice, ya afirmó su rostro, se encaminó, se dirigió hacia Judea, ¿no? Para ir a Jerusalén y ya no regresó más. Y dice, y es muy claro, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. Él sabía que se encaminaba ya a su muerte, ¿no? Entonces, estos 2 versículos, estos 2 textos nos muestran el comienzo del ministerio de Jesús, tanto en Galilea como en Judea. En esos 2 focos fueron sus principales lugares de ministración. También, pues, fue más allá de Galilea, ¿no? Por la zona de Fenicia, ¿no? También se fue por la zona de Decápolis, por allí hay el problema de del asunto del endemoniado gadareno, ¿no? O sea, también Juan nos va a narrar que ministró también por la zona de, ¿cómo se llama?, de Samaria, y está su encuentro con la mujer samaritana, ¿no? Pero principalmente su ministerio se llevó en estas 2 zonas, Judea, ¿no? Galilea y Judea. Esos fueron los 2 focos principales donde Jesús ministró. Ahora, aquí están estos 2 lugares. Voy a señalar aquí, y está Galilea,
donde él empezó su ministerio, está encerrado en el Círculo Rojo. Allí empezó, ahí está Nazaret, ahí está Naín, ahí hay ciudades, ¿no? Al donde él fue. Está Caná, donde hizo el milagro de convertir el agua en vino. Está Cafarnaúm o Capernaúm, que está aquí al norte del mar de Galilea. Está Corazín y Betsaida, de donde eran algunos de sus apóstoles. Cesarea de Filipo está más arriba. Cesarea de Filipo es importante, ¿por qué razón? Porque es allí cerca a esta ciudad, en uno de los montes por allí, no se sabe con exactitud, donde sucedió la transfiguración, que lo vieron Pedro, Juan y Jacobo, en donde el Señor se transfiguró y estuvo conversando con Moisés y Elías, ¿no? Entonces, sí, fueron Moisés y Elías, ¿no? De aquí, desde Galilea, él se fue también un tiempo hacia la zona de Fenicia, ¿no? Y aquí quiero indicar esto. Fíjense, aquí está Cesarea de Filipo, que está al norte, y aquí, si ustedes me siguen en el cursor, aquí está otro Cesarea. Ve, aquí hay otro Cesarea, que es ciudad costera. Generalmente aquí es donde vivía el gobernador romano, aquí es donde vivía Herodes, no vivían en Jerusalén, ¿no? Ellos vivían acá. Y de aquí venían a Jerusalén cuando tenían que atender asuntos importantes. Y cuando Pablo está prisionero, es capturado en Jerusalén, pero luego es llevado a esta guarnición, parece en Cesarea, donde él va a permanecer durante 2 años. Y Lucas, como es cercano a Pablo, va a aprovechar ese tiempo para hacer sus investigaciones. Entonces, y aquí abajo entonces está el otro foco de su ministerio. Aquí en el centro está el río Jordán. Decápolis está por acá, por aquí está Gadara, donde hay una expulsión de demonios, aquí en Gadara, ¿no? No se nos dice mucho de Perea, ¿no es cierto? Pero da que cuando ella va para Jerusalén va a pasar por Perea, porque el camino de los judíos generalmente era que venían por acá, por Jericó, cruzaban el Jordán y se iban por este lado oriental del Jordán, ¿no? Porque evitaban pasar por el lado de los samaritanos, ¿no? Parece que esa es la ruta que seguía. Entonces tenían que pasar por Perea. Y cuando Jesús es bautizado por esta zona, no sé si ven ahí mi cursor, es bautizado por esta zona, que es también, creo que se llama Betania también, pero está al lado oriental del río Jordán. Por allí es bautizado Jesús. Ahora ahí han conmemorado, han puesto un lugar, ¿no? Ya lo han hecho un lugar turístico, nada que ver con... Hasta el Papa ha ido por ahí, ¿no? A santificarlo. Muy bien. Entonces, estos serían los focos geográficos donde Jesús ministró. Ahora, veamos el ministerio a través de las parábolas. El Señor Jesús fue un maestro de maestros enseñando a través de las parábolas. Y creo que esta semana ustedes han hecho un trabajo sobre parábolas justamente, ¿no? Y si han leído el texto que les he dado, era un texto corto, si lo han leído con detenimiento, creo que les ha ayudado bastante. Si lo han leído bien y han tratado de hacer bien su tarea, debe haberlos ayudado bastante ese texto sobre el asunto de la interpretación de parábolas. Entonces, tenemos... Lucas es el que más parábolas escribe, ¿no? Y lo que él va a hacer es, las parábolas generalmente son enseñanzas sobre el reino, ¿no? Va a usar personajes distintos, 20 parábolas, porque, a ver, aquí tengo. Lucas tiene 28 parábolas, mucho más parábolas que Mateo y que Marcos. 20 de esas parábolas, de estas 28 parábolas en total, 20 de esas parábolas son contadas, son enseñadas cuando ya dice pone su rostro para ir a Jerusalén. ¿Ve? De las 28, 20 parábolas son narradas cuando está ya yendo hacia Jerusalén, ¿no?
Y allí pues tenemos parábolas como el denominado hijo pródigo, el de la higuera, la moneda perdida, rico y ¿cómo se llama? El publicano y fariseo, ¿no? La oveja perdida, la gran boda, los personajes a quienes su amo le encarga dinero para que inviertan, el samaritano, ¿no? El hombre que construye graneros, ¿no? Porque ya no tiene dónde guardar más. El sembrador, que eso está en los 3 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas, está la parábola del sembrador. Entonces, estas son algunas representaciones simplemente de las 28 parábolas que Lucas tiene. Y es una de las formas muy exquisitas, ¿no? De la enseñanza de Jesús. Jesús maneja las parábolas de una manera magistral, ¿no? La forma como maneja las parábolas. Y ustedes habrán visto en la lectura que para interpretar una parábola hay que considerar el contexto. Eso es sumamente importante, considerar el contexto. Es uno de los principios o de las reglas o normas para interpretar parábolas. ¿Ok? Ver el contexto en que fue dicho la parábola. Ok. Muy bien. A ver, perdón, aquí había uno de Edgardo Valdión, preguntaba, ¿dónde está Israel? Israel es lo que hemos mostrado, ¿no? Se le llamaba Palestina, los romanos llamaban, a ver, haciendo un paréntesis para tratar de contestar a Edgardo, antes de que Israel salga de Egipto y caminara hacia la conquista, ese territorio se llamaba Canaán. Todo era el territorio de Canaán porque ahí vivían distintos pueblos cananeos. Cuando Israel lo conquistó, entonces pasó a llamarse la nación de Israel. Después se dividió en 2 partes, ¿no? Se le seguía denominando Israel a la parte sur y Judá a la parte norte. Cuando fueron llevados cautivos, ¿sí? Solo regresaron los judíos. Y entonces ya más se usaba el término de judío para denominar a todo el pueblo de Israel. Pero ellos solamente, en el tiempo de los macabeos lograron conquistar cierta zona y recuperarlo de Israel, ¿ya? Pero cuando los romanos conquistaron esa zona, lo llamaron Palestina. La idea era, parece, desterrar un poco el nombre de Israel. No se va a llamar más Israel, se va a llamar Palestina. Y se le conoce así, ¿no? Como Palestina. Hay un himno en nuestros himnarios, ¿no? Tierra bendita y divina es la de Palestina, ¿no? Cuando decimos Palestina nos estamos refiriendo al territorio de Israel, ¿ya? Pero los romanos fueron ellos los que le pusieron ese nombre de Palestina porque querían borrar de la memoria, ¿no? El nombre de Israel. A Israel muchas veces trataron de borrarlo de la tierra, ¿no? Si uno va dándose cuenta de sus enemigos que están alrededor, dice, vamos a borrarlo de la tierra, vamos a desaparecerlo. Actualmente hay muchos países musulmanes, árabes, no digo árabes, porque no todos los árabes son musulmanes, pero generalmente algunos de estos países de dominación musulmana, todos ellos se han prometido desaparecer a Israel, ¿no? Borrarlo del mapa, borrarlo de la tierra. No es nuevo, eso se viene repitiendo hace como 3000 años, ¿no? Antes y después de Cristo. Vamos a borrarlo del mapa. Y no lo han logrado. Aún los romanos trataron de desterrar ese nombre y ya le pusieron Palestina. Pero ahí siguen hasta ahora, ¿no? Es difícil sacarlos y es porque creemos que el Señor los ha protegido y bendecido en todo este tiempo, ¿no? A pesar de que están en una época de desobediencia, que tampoco es nuevo la desobediencia de Israel. Justamente por su desobediencia fueron llevados cautivos, ¿no? Y creemos que ahora están en un tiempo de desobediencia.
Ahora hay todo un movimiento judaizante dentro de la iglesia, que se han metido dentro de las iglesias, aquí en el Perú y en otras partes, ¿no? En América Latina, América del Norte, en donde te están diciendo que si quieres ser verdaderamente ya un cristiano completo, tienes que hacerte judío. Si alguien cree eso, o está dejándose engañar porque quiere, o ignora lo que la Biblia dice. No ha leído, por ejemplo, Gálatas y otras cartas de Pablo, en donde los judaizantes se habían metido. Decían, mira, si no se circuncidan y si no cumplen la ley de Moisés, si no hacen esto, aquello, ustedes no son creyentes. No es nada nuevo. Pablo tuvo que luchar contra esos judaizantes. Y creo que los otros apóstoles también lucharon contra los querían judaizar la iglesia. Y hoy día hay eso, ¿no? Ya ustedes habrán escuchado, ¿no? Que tienes que cumplir la ley, tienes que circuncidarte, tienes que hacerte judío, cambia tu nombre. Entonces ahora sí ya eres verdadero cristiano. No, nada de eso, no se dejen sorprender, ¿ya? Lean Gálatas. Muy bien, continuemos, si no nos vamos para otro lado. La predicación de Jesús fue otro método de su enseñanza. Las parábolas fueron un método en que él enseñaba, manejaba de manera magistral. Se enojaban los judíos contra Jesús, ¿no? Porque entendían que se estaba dirigiendo. Si ustedes han leído, han hecho el trabajo que yo les he encargado de estos principios de cómo podemos interpretar las parábolas, allí está la parábola del hijo, 3 parábolas, ¿no es cierto? La de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, que es el hijo pródigo. Sino que en el hijo pródigo se añade la escena del hermano mayor. En los 3 hay fiesta, pero en el último se añade la del hermano mayor, quien no quiere gozarse por su hermano y odia tener que hacer eso, ¿no? Cuando los judíos escucharon eso, se enojaron contra Jesús porque sabía que se estaban refiriendo a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos decían, ¿cómo que Jesús va a estar comiendo con publicanos y pecadores? Esa gente despreciable, esa gente ya va directo al infierno, ¿no? Entonces Jesús les relata estas 3 parábolas. Y de manera un tanto indirecta les dice, ustedes son como este hermano mayor, que no se gozan cuando un pecador se arrepiente. Estos hombres, estas mujeres que están aquí, estos pecadores, estos publicanos, necesitan el amor de Dios, necesitan arrepentirse. Y hay baile o fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿no? Pero estos, igual que el hermano mayor, no quieren saber nada. Entonces, se enoja mucho contra Jesús, ¿no? Eso está dicho en ese contexto, cuando están criticando a Jesús. Muy bien, el otro método es la predicación. Aquí tenemos un texto de Lucas, dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea, en la sinagoga. Posiblemente quisieron retener a Jesús en un lugar. No te vayas, Jesús, quédate aquí con nosotros, aquí te queremos, te amamos. ¿Por qué te vas a ir a otro lado? Y él dice, no, es necesario que yo vaya a otros lugares y anuncie el evangelio. Y se va por distintos lugares de Galilea, va predicando el evangelio. En las calles, en las sinagogas, en las plazas, qué sé yo. ¿Se acuerdan que cuando hicimos los antecedentes de los evangelios, ya existían las sinagogas? Las sinagogas vienen posiblemente desde el tiempo del cautiverio babilónico. Desde allí vienen las sinagogas, ¿no? Permanecieron durante todo el periodo intertestamentario, y cuando Jesús empieza su ministerio, existen sinagogas tanto en Israel, en las ciudades de Israel, como fuera del territorio de Israel.
Y Jesús aprovecha eso. Y Pablo va a aprovechar las sinagogas también para predicar el evangelio en ciudades fuera de Israel. Entonces Jesús hace un ministerio de predicación. Aquí hay otro texto que dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Fíjense que esto es un ministerio público de Jesús. Él está predicando en las calles, en las plazas, ¿no? En las sinagogas, en las casas, está predicando en lugares públicos. Porque en Juan, cuando tengamos que tocar Juan, vamos a ver un tiempo de un ministerio íntimo de Jesús con sus apóstoles. Pero eso ya es material de Juan. Aquí él está predicando el evangelio. No solo usa las parábolas, también usa la predicación a viva voz. Ahí lo tenemos en Nazaret, ¿no? Que Lucas nos pone aquí está, en el capítulo 4 al principio, predicando su evangelio en las sinagogas. Tenemos el Sermón del Monte, que está en Lucas 6, ¿no? 17 y 49, es como un extracto. En Mateo lo vamos a tener en Mateo 5, 6, 7. Todo eso constituye el Sermón del Monte. Aquí solo tenemos un pedacito de esa enseñanza del Sermón del Monte, ¿no? De las bienaventuranzas. Allí está predicando. Tenemos este sermón escatológico también de Lucas, ¿no? Y lo pone en dos partes. Lucas 17, 20 al 37 y luego el 21, 5 al 38. Lo que Mateo lo tiene en el capítulo 24 y 25 y Marcos lo tiene en el capítulo 13, me parece, ¿no? Lucas tiene este sermón dividido, ¿no? Como que Jesús enseñó en dos lugares distintos. Pero esto es el sermón escatológico que se llama, también se le denomina el Sermón del Monte de los Olivos, porque Jesús lo predicó allí es donde va a predecir la destrucción del templo, va a hablar sobre su retorno, sobre el juicio a las naciones, sobre las señales que van a haber antes de su venida, ¿no? Pues es escatología, eminentemente es escatológico, o sea, lo que sucede al final de los tiempos, ¿ya? Entonces, son formas en que Jesús va predicando el evangelio, y esto lo va haciendo durante pues su ministerio público, es ministerio público. Y también tenemos en el ministerio de enseñanza, tenemos las controversias. En la sinagoga de Nazaret, capítulo 16:30, cuando lee ese pedazo de Isaías, ¿no? Allí él está enseñando y diciendo, él es el cumplimiento de la profecía, ¿no? De Isaías. Para nosotros es Isaías 61. Entonces dice, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Ya sabemos que lo quieren matar, pero está allí predicando. Y eso sucede controversia, porque cuando él habla eso, los líderes de la sinagoga lo sacan, así posiblemente a empellones, jalándolo, y lo llevan a un monte, a un acantilado, y de allí lo quieren despeñar, ¿no? Pero ya les enseñó. También tenemos el caso del tributo a César, ¿no? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si nosotros leemos en la Escritura, y Pablo va a enseñar eso, y tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento, de que el gobierno civil tiene su lugar. Pablo nos enseña y nos dice que los gobernantes han sido puestos por Dios, nos guste o no nos guste a nosotros, sean o no de nuestro agrado, sean o no de nuestro partido, simpaticemos o no con ellos. La Biblia dice que allí los ha puesto Dios y ellos van a responder a Dios. Y nos dice, sujétese a las autoridades, ¿no? Porque han sido puestas por Dios allí. Y tenemos el ejemplo de Pablo sujetándose a las autoridades cuando le están juzgando y no les falta respeto, les trata como que son autoridades y son autoridades corruptas. Le reconoce al sumo sacerdote como tal, y el sumo sacerdote que está juzgando a Pablo es sumamente corrupto y cruel. Luego vienen los otros gobernadores más de esa época, otras autoridades, todos corruptos.
Pero Pablo los reconoce como autoridad y se sujeta a la ley. Por eso es que él apela a Roma. Y el emperador de Roma no era nada bueno, ¿no? Otro corrupto, posiblemente Nerón. Entonces, tiene su lugar. Y Pablo nos va a decir ahí, paguen los tributos, porque eso necesita el Estado para poder hacer su gobierno. Y sabemos cómo el gobierno se corrompe en todas estas cosas, ¿no es cierto? Y que muchas de nuestras autoridades son corruptas, están allí por el oro, ¿no? Por el dinero, se enriquecen, pero siguen siendo autoridades, ¿no? Y en todas las áreas están corruptas muchas veces, pero son un referente de autoridad y nos permite al menos vivir más o menos en tranquilidad, ¿no? Y está la controversia, por ejemplo, sobre la resurrección. Y esto es una controversia con los saduceos, ¿no? Pues ellos no creían en la resurrección y allí le hacen una pregunta a Jesús sobre el matrimonio y eso, ¿no? Entonces él les va a contestar y decir, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, Pues para él todos viven. Entonces, ¿cómo dicen ustedes que la resurrección no existe? Si la resurrección no existe, entonces Dios es Dios de muertos. Pero Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y los que habían ido por encargo de los saduceos a tenderle esa trampa, dicen, bien has respondido, ¿no? Lo interesante, ¿por qué lo pongo en ministerio de enseñanza estas controversias? Por la razón de que sus enemigos, que iban para tenderle una trampa a Jesús, salían aprendiendo de Jesús. Por eso Él es maestro de maestros. Aún sus enemigos aprendieron de Él. ¿Se acuerdan cuando los sacerdotes mandan a los soldados, ¿no? Dice, vaya y capturen a ese Jesús y tráiganlo. Van y regresan sin Jesús. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo han traído? Señor, nadie jamás ha hablado como ese hombre. Ustedes están haciendo a sus discípulos. O sea, escucharle a Jesús, escuchar su enseñanza, les inhibió capturarlo. Porque aún sus enemigos aprendían de él. Iban para tenderle una trampa y él los enseñaba. ¿Se acuerdan? En el caso de la mujer adúltera en Juan, ¿no? Señor, hemos pescado a esta mujer en el mismo acto del adulterio. Moisés dice tal cosa. ¿Tú qué dices? Bueno, el que esté sin pecado sea el primero, tire la primera piedra. Y dice que todos se fueron. Fíjense cómo les golpeó en el corazón y aprendieron de que nadie estaba libre de pecado. Entonces, ¿quiénes somos para juzgar a una persona? Ni yo te condeno, le dice a la mujer, anda, pero ya no sigas en esa vida. ¿Sí? Anda y no peques más. Entonces, pongo las controversias en el ministerio de enseñanza de Jesús, porque en cada controversia hay enseñanza. Y enseñanza a tal grado que hay una sabiduría tan grande en cada una de estas controversias que sus propios enemigos se quedan admirados. Sus propios enemigos aprenden de él cuando ellos tratan de causarle daño. Por ello, Jesús es maestro de maestros. No hay maestro como él. Si tú te encuentras en una controversia, a veces lo que terminamos es enojándonos y molestos y qué sé yo, a la final nadie aprende nada. Simplemente nos molestamos, ¿no? Aprendamos de Jesús cómo enseñar en esos ministerios, ¿no? Aún sus enemigos aprendían en las confrontaciones que le hacían. Otro asunto en el ministerio de la enseñanza es el camino a Emaús, aunque esto no corresponde al segmento del ministerio de Jesús, esto es después de la resurrección de Jesús, pero representa fielmente lo que Jesús hizo cuando estuvo aún antes de su muerte y resurrección, ¿no? Con estos hombres, estos discípulos suyos que van camino a Emaús, ¿no? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía.
usó la Escritura, el Antiguo Testamento, para enseñar. En los milagros, tenemos aquí los milagros de Jesús. Muestran el poder de Jesús, muestran su divinidad, muestran su misericordia. Los milagros van a glorificar a Jesús, no al milagro mismo. Y esto en Juan lo vamos a ver. Los milagros, el propósito es glorificar a Jesús para que la gente crea en Jesús. No es el énfasis del milagro, no está en el milagro mismo, sino en Jesús. Y no es creer en el milagro, sino creer en aquel que ha hecho el milagro. El milagro tiene el propósito de llamar la atención hacia la persona de Jesús, para que creamos en él. Y esos milagros van a demostrar quién es él, ¿no? Luego en su ministerio tenemos también la oposición, que ya lo hemos visto. Cuando salió de allí, este pasaje dice: los escribas y fariseos comenzaron a acosarle en gran manera e interrogarle minuciosamente sobre muchas cosas, tramando contra él para atraparle en algo que dijera. Eso buscaban todo el tiempo. Nunca pudieron atraparle en nada. Fue todo lo contrario, ¿no? Desde el principio de su ministerio, la oposición fue siempre una constante. Todo el tiempo estaba allí este problema de la oposición. Todo el tiempo sobre Jesús, desde el principio. Y Marcos va a empezar prácticamente cuando Jesús empieza su ministerio, empieza ya la oposición. Y eso es lo que le va a llevar a la muerte, ¿no es cierto? Ahora, veamos el final y clímax, la muerte de Jesús. Y aquí tenemos varios hechos. Tenemos el complot para matar a Jesús. Antes de juzgar a Jesús ya lo habían condenado a muerte, ¿no? Los judíos. Tenemos el caso de la última cena, tenemos el juicio tanto ante el concilio judío como ante Pilato, que lo lleva a la crucifixión. Luego es sepultado en la tumba de José de Arimatea, que él había hecho cavar por allí, ¿no? Pero él resucita y luego hay apariciones a distintas personas. Y Lucas va a terminar con la ascensión de Jesús. Como dijimos, Lucas termina con la ascensión y cuando empieza su libro de Hechos, lo empieza ahí en ese punto. También en esta parte de la muerte y resurrección vamos a tener la traición de Judas, la negación de Pedro, la oración de Getsemaní, el arresto de Jesús, el camino de Emaús. O sea, son distintos hechos que van sucediendo a la muerte de estos dos grandes acontecimientos en esta parte. La muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Esto es la parte final de Lucas. Y entonces tenemos algunos temas principales. Lucas nos va a hablar sobre la salvación en Cristo, es el tema principal. La salvación produce una nueva expectativa, pues se atiende al despreciado, al pobre y necesitado, sin importar quién sea. Eso es lo que muestra Lucas. No importa quién seas, Cristo está ahí. La salvación produce cambio en lo externo e interno de las personas. La salvación produce regocijo, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. La salvación viene por el poder de Dios, la salvación viene según el plan de Dios. La salvación no es según mi plan. Yo no le puedo decir, Señor, sálvame de esta forma. Quiero que me salves bautizándome o haciendo penitencia. No. Todo va conforme al plan de Dios, no conforme a mis planes. La salvación viene por medio de Jesucristo y eso lo sabemos. No hay otro medio de salvación que no sea Jesucristo. La salvación se ofrece a los gentiles, a personas despreciadas por la sociedad judía, a las mujeres, a los pobres. No importa la condición en que estemos nosotros, la salvación es para todo aquel que cree, ¿no? Muy bien, algunas conclusiones. Solamente tratamos ese tema de Judas, que la salvación es para todos. Eso es la característica de este evangelio. Lucas es gentil, escribe su evangelio haciendo una investigación minuciosa, fue compañero de ministerio de Pablo, lo hemos visto en el evangelio, que muestra que la salvación es también para el gentil. La enseñanza mediante parábolas muestran que la entrada al reino de los cielos está ofrecido a todo el mundo.
pues él va a usar distintas clases de personajes. La salvación es uno de los temas principales ofrecidos a todo mediante Jesucristo. Hasta ahí lo que sería nuestra lección. Muy bien, para terminar, y estoy